Hola, profe, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. A ver, vamos transmitiendo a los demás. ¿Listo? Ahí está. ¿Cómo va eso? Bien, todo tranquilo. Bueno, genial. Ahí están los chicos. Buen día. ¿Cómo les va? Hola, profe, buen día, ¿cómo va? Bien, bien. Hola, buen día. ¿Qué tal? Hola, buenos días. A ver, van entrando. Muy bien. Siguen entrando. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día, profe. A ver. ¿Están los que están? Bueno, comenzamos. Si no, el tiempo después es tirano y a medida que van entrando me avisan ustedes. ¿Ok? Bueno, dale. Entonces comenzamos, compartimos la pantalla. Hasta ahora, miren, haciendo un pequeño repaso, nos encontramos con qué. Estuvimos viendo los distintos dispositivos de comunicación, la numeración, el ábaco. Vimos que había una máquina en el siglo XVII, pascalina. Apareció el telégrafo. Luego va a aparecer qué, para que uno pueda hoy en día decir, tengo mi celular y cómo se conecta. Bueno, entonces va a aparecer, esperen un segundo, ahí van entrando más. Va a aparecer la radio, la familia Marconi. ¿Qué es lo que ellos vieron? Que así como uno habla a través de la vibración de las ondas del aire, o sea que uno vibra el aire y eso se maneja a distancia. El problema es que ellos decían, ¿y cómo hago cuando la distancia es más grande? Entonces crearon lo que nosotros llamamos un pulsar en la antena. O sea que cuando ustedes ven una antena de radio, en realidad es solamente como si fuera un equipo que está vibrando. Entonces va emitiendo como si fuera golpes en el aire, en el éter, en el cual son receptados a distancia por un transmisor y un receptor. Entonces eso sería la onda de radio. Después aparece el teléfono. El teléfono, ¿qué es lo que permite? Diferencia del telégrafo. ¿Cómo funciona un teléfono? A ver, primero, vamos a comenzar por ese lado. ¿Cómo funciona un telégrafo? Vos marcas un número y ¿Sí? llamas a la otra persona. Ah, perfecto, pero a ver, imagínate cómo sería esto. ¿Cuál es tu voz en el telégrafo con un pequeño martillito y vas haciendo pip, Vas pip, golpeando y pip, haciendo pip? ruido. Claro. ¿Y en el teléfono? ¿O haces ruido? Eh, Cuando marcas los números hacen ruido. Sí, pero No, eso es pero una para onda enviar el eléctrica. mensaje también. Y entonces, Hablamos. claro, pero ¿cómo lo hacen? A ver, vamos a hacer hoy más dinámica la clase. ¿Qué habría? Mm. A ver, ¿qué usás Ay, para no poder sé. hablar por teléfono? Pensá que estás en 1910. ¿Qué usás para hablar por teléfono? Sería un micrófono que ¿Y te qué más? permite hablar ¿Y qué más? Y un y parlante. un Perfecto. parlante. Los dos dispositivos son lo mismo, lo único que varía la dirección de la onda. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esto. Supongamos que yo de golpe voy y digo, acá voy a tener un electroimán, este aparatito. Acá adelante le voy a poner una membrana. Entonces yo de golpe vengo acá y digo, bueno, le voy a poner una membrana. Una membrana podría ser una línea gruesa para que simule la membrana. Entonces yo tengo esto. ¿Está bien? Esta membrana yo le vamos a hacer bien gruesa para que ustedes la puedan ver.
y le vamos a dar un color para que se note bien. Ahí se ve. ¿Qué hacen ustedes con respecto a la membrana? Cuando ustedes le abran un micrófono, ¿qué le pasa a esa membrana? Vibra. Muy bien, vibra. Quiere decir que si yo vibro, voy a ir tocando acá un pequeño contacto. Entonces vamos a hacer de cuenta que nosotros vamos a insertar un pequeño contacto. Miren. Ahí está. Entonces, yo lo que voy a hacer es esto. A medida que yo voy vibrando, esta ventana es como si fuera que yo estuviera haciendo, ¿qué? El golpecito del timbre. ¿Ok? Entonces, ustedes lo que tienen que pensar es que lo que yo voy a ir haciendo es... Esperen, ahí le puse a admitir. Entonces, hago vibrar esto va haciendo un golpe, y entonces acá, esto va a emitir una onda eléctrica. Ahora uno dice, ¿cómo es esa onda eléctrica? En el caso nuestro, del timbre o del telégrafo, esto era muy simple. ¿Qué hacía? Un punto y una raya. Pero acá no tengo punto y raya, sino que tengo ¿qué? A ver, cuando yo hablo, ¿vibra una sola vez ese tambor? Esa membrana, perdón. Vibraría siempre, ¿no? O sea que hace muchas frecuencias por segundo. O sea, cuando uno habla, ese tambor, esa membrana, es como si fuera que yo estuviera tocando un tamborcito, pero con una oscilación de mucha frecuencia por segundo. Eso es lo que produce el sonido. O sea que yo no hago solamente un tuc, sino que vibro muchas veces y con eso produzco la onda. Entonces uno de golpe viene acá y dice, bueno, vamos a ver qué es una onda, se llama analógica, porque es parecido a lo que hace, vieron cuando ustedes hacen el monitor de un electrocardiograma, ustedes van viendo la onda del corazón. Entonces vamos a poner una onda analógica. Perfecto. Esta es la onda analógica. ¿Qué sucede? Esto no es así tan frecuente, porque esto sería una onda continua, o sea que siempre tiene el mismo pulso y la misma caída, sino que yo lo que voy a tener es algo que vibra mucho. Entonces voy a tener cosas como esta. Pero esto en un tramo muy chiquito, o sea que esto sube y baja, sube y baja. ¿El efecto cuál sería? Cuando ustedes de golpe escuchan un sonido. ¿Vieron cuando tienen ustedes una canción? Toman esa canción y en un momento esa canción les va a mostrar el sonido. Vamos a ver el ejemplo. ¿Cómo podría hacerlo yo acá? Bueno, yo lo que podría acá hacer es tratar de insertar un archivo de audio. Entonces vamos a insertar un archivo de audio. Un archivo de audio desde el equipo y voy a buscar cualquier canción. Podría buscar a cualquiera de estas. Estas son largas, pero vamos a ver. A ver, ¿qué podemos poner? ¿Qué sé yo? Algo de Dream Matter. Vamos a poner esto. Es independiente lo que uno quiera ver, pero yo lo que quiero es que ustedes vean esto. Inserte la onda, pero a mí lo que me interesa es esto. Este efecto. ¿Vieron esta onda? Miren, muy bajita y esto está muy alto. O sea que todo esto yo lo voy haciendo por segundo. O sea que si yo ampliara esto, vería algo grande. Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo me paro en este punto y comienzo a escuchar, miren, es como si fuera que yo hago esto. Cuando la persona levanta el tono, los picos son altos. Cuando la persona baja el tono, hacen tonos más chiquitos. Entonces, me vengo acá nuevamente, esto lo voy a sacar, que no lo quiero en realidad. Entonces digo, acá va a haber un canal de comunicación, el cable de cobre. Entonces yo de golpe voy a decir, voy a tener un cable de cobre que va a tener esa onda. Al revés, vamos a copiar esta onda. O sea que esto piensen que esto sería la frecuencia, lo que se llama amplitud, pero como esto se hace muchos por segundo, entonces onda analógica de voz. Miren. A ver, ¿qué nos trae? Ahí está. ¿No sería la latencia? Exactamente. Miren, acá tienen la onda. Ahora la voy a copiar. Entonces esa onda la vamos a pegar en PowerPoint. Perfecto.
O sea que esto es el canal de comunicación. Esto representa el cable de cobre. Del otro lado, ¿qué voy a tener? Acá voy a tener que un circuito que esto lo pase como señal que va por el cable. Pero el cable lo único que acepta que son electrones. O sea que esto es la cantidad de electrones que voy haciendo circular a través de ese conductor, que es el cable de cobre. Ahora yo tengo que escuchar, me voy del otro lado. Del otro lado, ¿qué tiene que haber? El mismo equipo, ¿no? ¿O no? Sí, profe. Entonces, ¿qué hago? Yo lo que voy a hacer es tener el mismo equipo. Una cosa que podría hacer es seleccionar todo esto, copiarlo y de este lado pegarlo. Pero todo como una unidad. La diferencia es que esto lo voy a dar vuelta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Rack, lo voy a dar vuelta. Ah, no, pero no me sirve darlo vuelta así. A ver, espere, perdón. Vamos a tener que cambiar acá de posición. Entonces estoy acá y de golpe digo, ahora tomo este elemento, esto viene acá. Y este elemento chiquito viene de este lado. O sea que tengo el mismo circuito. La diferencia es que acá la membrana era reducida, por eso es un micrófono, miren. Y esto concentra, y en cambio acá esto se expande. Entonces, en la prueba, si yo tuviera algún chico que le tengo que demostrar cómo funciona el teléfono, ¿saben qué hago? Agarro un cono. Hago un cono con papel. Entonces, cuando yo hablo por el micrófono, la vibración está concentrada en la puntita del cono. Esa onda se amplía cuando va saliendo. Cuando yo hago al revés, ¿qué va a suceder? Le hablo por la parte grande del instrumento y se va a concentrar del otro lado. Entonces acá, este equipo va a capturar esta vibración y va a hacer mover ese tambor. Acá tengo una membrana. Del otro lado también tengo una membrana. O sea que de ambos lados tengo membranas. ¿Cómo se hacía? Ustedes tenían una pequeña manivela. Con esa manivela hacían sonar un timbre. Es como decir, cri, 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 cri. Del otro lado no hablaban directamente con la persona, sino que en el medio, ¿qué iba a haber? Una persona que hacía este efecto. Miren, vamos a hacerlo acá. La persona esta va a hacer esto. Acá va a tener, uy, disculpen, acá está. Esto es lo que se va a llamar un conmutador. ¿Cómo es un conmutador? Vamos a hacer de cuenta que una de estas cajitas es un teléfono. ¿Qué le pasó hoy? Hoy estoy viendo sin un tufio. Ahí está. Entonces, este es un cliente. Este cliente se va a conectar con este conmutador. En este conmutador, ¿qué va a haber? Va a haber un plug, que ustedes hoy lo llaman clavija, ¿está bien? Y esa clavija le vamos a cambiar el relleno. Así lo ven bien, exactamente. O sea que esta caja, o sea, esta clavija está conectada a esto. Puedo decir que tengo algo así. Esto está conectado así. Perfecto. Vamos a ponerle el contorno, que sea así de color rojo, y vamos a hacer que sea grueso. ¿Ven? Ahí se ve. El equipo A quiere llamar a un equipo que está acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener esto. Ahí está. Entonces, ¿qué hacía el operador? Cuando yo manejo la manivela, suena acá un timbre. Esta persona levanta el tubo, como decimos comúnmente, y dice, hola, señora. ¿Cómo sabe que el señor A? Porque acá va a tener una pequeña lamparita. O sea que la lamparita... Porque aparte no se le ponía un número, Sí, se le pone un número. una especie de código. Claro, pero piensen en un pueblo. Imaginen un pueblo donde, por eso lo hago como que son poquitas personas, después creo equipos muy grandes
como para que muchos lo vean. Miren cómo es. Si yo estuviera en un pueblo chico, lo que voy a tener son 30, 40 teléfonos. No puedo conectar todos con todos. ¿Por qué? Porque si yo tuviera que conectar todos con todos, ¿qué haría? Vamos a hacerlo con letras. A se conecta con B, pero A se tiene que conectar con C, con D, con E, con F. O sea que yo tendría una línea de cable directa a cada uno de mis vecinos. Es una locura. Entonces la gente de telefonía, ¿qué dijo? No, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a crear una caja, es esto el conmutador, va a llevarse un cable de cada cliente a esta caja. O sea que hay un solo cable. Entonces, ¿qué sucede? Un señor, el abogado, el doctor, el almacén, el carpintero, tenía teléfono. Yo le daba un número, pero también sabía que por ese número venía la llamada de don Raúl, de don Pedro o del doctor García. Por el otro lado, él me decía, yo quiero llamar a tal persona. Entonces lo que iba a hacer que era, con una línea, o sea, tenía un cable corto, nosotros en el sistema lo llamamos patch, pero es solamente un cable chiquito que va a servir para conectar este enlace con este enlace. Entonces lo que hacíamos era venir acá y decíamos, cada vez que venía una persona, hacíamos la conexión. Yo lo voy a poner ahora así, y voy a dar el grosor, y le voy a cambiar ahí. No tiene, ¿se ve ahí? ¿Listo? No, lo vamos a hacer así. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a tener esto, y esto lo voy a subir. Ahí está. Entonces, si yo tengo que conectar estas dos personas, hago esto. Y después acá va a venir otro cable que va a enviarse de acá a acá. Y acá tengo otro cliente. Esto está bien cuando la sociedad o el pueblo o los clientes son pocos. El problema es cuando sean muchos. Una ciudad como Boston, Nueva York, entonces ya no puedo hacer esto. Entonces tengo que crear algo mecánico. ¿Eso mecánico qué significa? Que voy a tener que tener motores para que puedan hacer las conexiones, o sea, las conmutaciones, y entonces ustedes cuando hablan una línea de teléfono, en realidad están llamando a una central. Esa central toma el número y a través de un sistema eléctrico lo conmuta o lo conecta con el otro tipo. Tenemos ahora el teléfono. Vamos a usar el teléfono para muchas cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo el habla, tengo la escritura, tengo el telégrafo, tengo el teléfono, tengo la radio. Y ahora me falta la computadora. En la década, a fines de los 30, 1930, 38, 39, 40, se crean los primeros computadores. ¿Por qué lo llaman computadores? ¿Es una palabra que crea la gente de informática? No. Los computadores ya existían en la década del 20 y del 30. Eran calculadoras analógicas. ¿Qué significa que algo es analógico? A ver, un reloj, ¿por qué es analógico? Usaban el mismo tipo de sistema, o sea, Claro. era de onda corta. No, un sistema analógico. A ver, vamos a esto. Un reloj, ¿por qué se lo llama analógico? A ver, ¿por qué un sistema se lo llama analógico y a otro se lo llama digital? La diferencia que hay es en uno hay un circuito eléctrico y en el otro hay un circuito mecánico. En el analógico, el reloj analógico, que es el que tiene cuerda, el que tiene engranajes y tiene agujas. En el digital, me lo puede mostrar con agujas, pero internamente no hay engranajes. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes dicen, tengo un equipo analógico y tengo un equipo digital. En la clase de equipo analógico sería, ejemplo, una registradora, de esas que iban a manivela. Eso es analógico. ¿Por qué? Porque ustedes tenían que mover una palanca para que diera un resultado. Por más que sea eléctrica,
no confundir eléctrico con digital. En cambio, una calculadora digital adentro tiene un procesador donde ustedes van tipeando los números y sin tocar ninguna manivela, al pulsar un botón, sacaba el resultado. Pero adentro no hay engranajes, hay circuitos electrónicos que manejan dígitos, binarios, bits, etcétera, etcétera. Ahora viene el ordenador. El ordenador se crea. Entonces ahora el próximo paso es esto. Así como nosotros quisimos comunicar dos personas, ¿qué voy a querer hacer? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿A qué se refiere, profe? Claro, acá yo lo que intenté siempre es comunicar dos personas. El habla sirvió para comunicarme con el otro. La escritura para comunicarme con el otro. El telégrafo para comunicarme con otro. La radio para comunicarme con otro. Después mucha gente escucha la radio, pero originalmente, ¿cuál fue la necesidad? De comunicarme con otro. Por eso se llaman medios de comunicación. La radio, el televisor me permiten comunicar con otro. Un mensaje. Sí, pasar Ahora, información. No, pero ahora tengo computadoras. Entonces, ¿qué es lo que voy a querer? Comunicarme con varias personas a la vez. Con otro conmutador. O sea, un telégrafo se comunica con otro telégrafo. En realidad, la persona se comunica con otra persona. O sea, siempre el concepto fue a través de un dispositivo mecánico, analógico, digital, informático, comunicarme con otro. Entonces, cuando tuve el teléfono, un teléfono se comunica con otro. Por analogía, una persona se comunica con otra. Con la radio, una persona se comunica con una antena con un receptor, que sería la radio, y eso ¿qué hace? Que una persona se comunique con otra. Ejemplo, la radio de onda corta, o la radio de frecuencia, en el cual yo ¿qué hago? Pulso un botón, hola Juan, ¿cómo estás? Juan está muy lejos y no tiene forma de comunicarse con la gente. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? No teníamos un ida y vuelta. Entonces, ¿el sistema cómo es? Como si fuera el Nextel, ¿vieron? Es un sistema de radio. ¿Por qué se lo llama de radio? Porque ustedes no tienen una comunicación ida y vuelta, sino que ustedes tienen que pulsar el botón, hacer el llamado, y por eso la famosa palabra OCA, que es sueltan para que el otro le devuelva el llamado. Porque si yo mantengo pulsado, tengo solamente la transmisión, pero no tengo recepción, porque siempre va en un sentido. Entonces, pulso el botón, se usan en los hospitales, cuando uno tiene un sistema de radio interno, entonces uno ¿qué hace? A los famosos handy. ¿Alguno de ustedes usa handy? ¿O los ha visto? Realmente los tienen los camilleros. No, esos no. Bueno, los handy son... Sí, sí, que son como unos walkie-talkie. Exactamente, ahí está, el walkie-talkie. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Ustedes, al revés, los walkie-talkie que se regala a los chicos, viene con una clave Morse, impresa para que el chico juegue con el pi, 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 y en lugar de hablar, van haciendo con el botoncito el punto y raya. ¿Qué hace el handy? Ustedes llaman y entonces dicen, camillero, y entonces el camillero ¿qué hace? Si habla, yo no lo voy a escuchar, mientras que yo no suelte el dedo. Entonces, cuando yo suelto el dedo, la otra persona lo pulsa, entonces ahora él es transmisor y me devuelve el llamado. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En esto vamos a hacer algo así. Vamos a buscar una computadora, esta. Esto va a ser nuestro ejemplo. Entonces vengo acá y digo, bueno, voy a tener una computadora. Acá esto está muy armado, esto igualmente se puede recortar, pero esta es la compra. Ahora lo quiero conectar con otra compra. Entonces, ¿qué hago? Tengo otra computadora. Ahora, en el medio, ¿qué necesito para comunicar? Para, como quien dice, emitir la señal. En la radio era el éter. En el telégrafo un cable de cobre. Y en este caso sería en internet. No, Claro. falta mucho. El satélite, algo así. Ah. Falta un cable. A ver, vuelvo otra vez para que lo entiendan. En el telégrafo tuve un cable de cobre. En el teléfono tengo un cable de cobre. En la radio tengo el éter. Hacia el medio de comunicación es el aire. Y en el otro es un circuito
o sea, un cable, que es un transmisor. Bueno, acá voy a hacer lo mismo. Voy a poner un cable. Entonces, ¿qué hago? Compro el cable y ahora lo que voy a hacer es unir estos dos ordenadores. O sea, ¿qué hago esto? Miren, listo. Regio, ¿no? Lo único que tengo que hacer es armar un dispositivo que yo voy a emitir una señal, pero esa señal hasta ese momento, en lugar de ir al monitor, a la impresora, lo que iba a hacer era poder salir a través de un cable a otro ordenador. O sea que lo único que voy a hacer es transformar mi señal interna para que sea enviada a través de ese cable. Del otro lado, ¿qué voy a hacer? Tener un dispositivo, va a escuchar esa señal, o sea, va a escuchar esos bytes que están llegando y me lo transmiten a este. Hasta ahí venimos bien, ¿no? Es una comunicación que se llama punto a punto. O sea que yo pongo un solo cable y se conectan dos personas. La cosa va a ser cuando de golpe yo venga acá y diga, ¿qué pasa si ahora pasa esto? Entonces alguien de golpe viene acá y dice, bueno, esto lo podemos solucionar de esta manera. Esto va a ser un equipo, se conecta a este y este se va a conectar a este. Bueno, entonces uno de golpe va y arma otro cable. Entonces, armo otro cable y este cable lo conecto así. ¿Cómo es el circuito? Este equipo manda la señal, pero no es para él. Entonces este equipo dice, si esto sería A, esto B y esto es C, cuando A se quiere comunicar con C, ¿qué hace? Le dice a B, ¿me pasas la llamada a C? Y entonces este tiene que estar prendido. ¿Por qué? Si no está encendido, no puede retransmitir. El problema es si viene otra persona. Entonces dice, uy, acá se complica. Entonces uno que dice, si yo ahora tuviera este otro caso, podría decir lo mismo, ¿no? O sea que puedo venir acá y decir, si yo tengo ahora otro ordenador, uno dice, bueno, puedo hacer esto. Puedo tener acá una señal de este tipo. Y vengo acá y digo, tengo esto. Y si ahora quiero conectar, digo, armo esto. Miren, esto es lo que se llama un anillo. ¿Por qué? Porque yo puedo conectar este con este, a través de este enlace. Puedo conectar este con este, porque tengo ya el enlace directo, o puedo conectar este con este. Y si se juntan más personas, sigo haciendo ese círculo. Acá es un rectángulo, pero si tuviera un tercer elemento, ¿qué hubiera hecho? Entonces de golpe digo, si yo tengo ahora uno, ¿qué hago? En el medio pongo, tengo la señal, y otra persona de golpe va y dice, sí, pero yo también podría haber hecho esto. Tengo esto, se comunica acá, ¿y qué pasa si yo ahora hago lo siguiente? Miren, esto, el primero fue una sola línea, punto a punto. Esto se llama anillo porque va siendo como un círculo, a medida que se van uniendo más enlaces, se va transformando cada vez más en un círculo, ¿no? Porque ¿qué es un círculo? A ver, para ustedes, ¿qué es un círculo? Eh, algo redondo. No sé, está bien, es algo redondo. Como que Obsérvenlo de esta manera. empieza por un lado y sí, o sea, no sé cómo explicarlo. No, miren, vamos a hacerlo de esta manera. Y lo vamos a hacer para que ustedes lo puedan entender. Un Por eso círculo no es un conjunto de elementos, de no, es un herramientas. conjunto de puntos, ¿no? Ah, Que están pero es un conjunto. equidistantes de un radio. Eso es un círculo. Entonces es un conjunto de puntos que están equidistantes todos de un radio. Pero miren qué pasaría si yo dijera esto. Si yo tengo este solo círculo, y acá ahora voy a hacer este juego. Miren, vamos a ir armándolo. Acá, ir armándolo. Si yo tuviera esta condición, digo, esto es un triángulo, porque las líneas se unen así, ¿no? O sea, miren, este punto con este con este. Ahora voy a agregar otro punto más. Ahora tengo un círculo. En realidad alguien dice, no, lo que tenés es un rombo. ¿Por qué? Porque si yo uno esas líneas, yo podría decir, tengo esto. Vamos a hacer una línea que ya esté hecha.
Entonces me vengo acá y digo, tengo acá esto, y voy uniendo. Este con este, miren, y después vengo, pego otra, y digo, voy a tener este con este, ¿lo ven? Y voy a hacer esto, y voy a decir que voy a tener esto con esto, miren, y después voy a decir que voy a tener esto con esto. Pero si yo juntara más círculos, ¿qué sucedería? O sea, más nodos. Los puntitos se llaman nodos o enlaces. ¿De qué pasa si yo agrego otro nodo más? Si yo agregara otro nodo más, miren, y ahora lo pongo acá, indirectamente ahora este ya no se enlaza ahí, sino que ¿cómo se va a enlazar? Este de acá se va a enlazar a este. Y después, si yo ya tengo esto, voy a tener, ahí estoy haciendo algo más, disculpen, ¿eh? Miren, a medida que vaya agregando puntos, cada vez se va transformando en una circunferencia. Y si hubiera muchos puntitos uno al lado del otro, la unión entre ellos forman ese círculo. Entonces es un poco como que yo tengo un cuadrado, pero si lo voy estirando, 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 voy armando la circunferencia, porque voy haciendo los enlaces uno al otro si todos están equidistantes del centro. Esto se llama anillo, va todo alrededor. Otra persona de golpe viene acá y dice, bueno, ahí tenemos bien el anillo, pero yo también podría haber hecho esto. Entonces ahora vamos a hacer el otro ejemplo. A ver, vamos a unir todo esto de acá, lo vamos a correr. Ahí está. Ahora miren qué pasa si yo hago esto otro. Voy a armar una estrella. Eso se llama en estrella. A ver si tenemos acá una estrella. Tenemos que tener por acá una estrella. Bueno, no, la vamos a hacer a mano. Miren. Sí, creo que está arriba de todo. A ver, a ver. Estoy azul. No, estaba abajo, donde dice Acá, cintas y no, está estrellas. bien. Bueno, listo. Miren, ahí está. ¿Y qué es básicamente una estrella? Es este punto chiquito, miren. Entonces yo de golpe lo comienzo a pegar. Entonces digo, es este puntito que está acá, y esta línea es la que une acá. Entonces yo de golpe vengo acá y digo, miren, uy. Miren, ¿lo ven? Y después vengo acá, tengo este acá. Esto que estoy haciendo yo es lo que se llama topología de red. O sea, topología significa mapa, ¿no? Cuando uno dice, tengo un diagrama topológico, estoy viendo el relieve o la posición de cada uno de los elementos, la llanura, las montañas, etc. Entonces, lo que estuvimos viendo hasta ahora, que es en una red, porque esto es una red, las conexiones pueden ser punto a punto, cuando son dos elementos, se pueden armar en forma serial, uno se conecta con otro y ese con otro, se puede armar en forma de anillo, cada elemento va uniéndose con el que sigue y el último se une al primero. Entonces con eso cierro, por eso se llama esa técnica de anillo. Y la otra es la de estrella. Claro, esto se fue haciendo cuando los pueblos eran chiquitos. Entonces, ¿qué se hacía? En una región donde había varios conmutadores, ejemplo, California. California es una zona donde nació casi la computación como ustedes la conocen, el famoso Silicon Valley, porque de ambos lados de la península se ubican donde queda California, ¿no? En Estados Unidos, hacia el Pacífico, ustedes tienen Los Ángeles, San Francisco, Malibú, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Está la colina, donde está Hollywood. De un lado, ustedes miran hacia la parte de México, y hacia el otro lado miran hacia el Pacífico. Está bien, eso sería para turismo, pero en realidad las universidades, la UCLA, etcétera, etcétera, están en esa región.
Entonces, la primera comunicación entre dos ordenadores se hizo entre dos universidades, porque eran los únicos que tenían computadora. No lo podía hacer yo con mi vecino, porque tengo que esperar más de 30 años para tener computadora. Pero en esa época lo podía hacer, no 30 años. A ver, sí, unos 18 años, en realidad, de 14 a 18 años. Pero en esa época eran ordenadores grandes. Entonces, ¿qué hicieron al principio? Lo hicieron con un cable. Los chicos pidieron a la universidad presupuesto, compraron el cable y lo extendieron. La cosa es cuando la otra universidad quiso ser parte de eso. Entonces, primero que hicieron, punto a punto, después hicieron la serie, este con este y este con este. Después, de más lejos alguien se quiso conectar. Ahí ya la cosa cambia, porque uno ¿qué dice? Y necesitaría comprar más cables. Y entonces alguien va y dice, pero los cables ya están. Y le dicen, ¿por qué ya están? Y mire, el telégrafo lo tienen al lado del ferrocarril. Podríamos usar ese. Entonces dicen, no, porque eso no llega hasta la universidad. Eso va por una vía y llega a un pueblo. Después yo tendría que tender un cable desde la estación del ferrocarril para llegar hasta nuestro estudio, nuestro laboratorio. Entonces dicen, ah, pero ¿y a dónde hay más cobre? Y en la telefonía. Entonces, implementamos a través de la red telefónica la forma de comunicar. Claro, ¿qué sucedía? Yo me comunico en forma digital y la gente se comunica en qué forma. Si no era digital, ¿cómo se llama? Analógico. Perfecto, es la famosa onda. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a suceder? Ahí, esperen que ahora, no, todavía tenemos 3 minutitos. Entonces, topología de red, vamos a anotarla. Entonces, cuando uno habla de topología de red, está hablando de la forma de comunicar los ordenadores. Ahora vamos a decir, ¿cómo se llama ese aparato que transforma mi señal digital en una señal analógica? Mis ceros y unos en una señal que pueda viajar a través del cable telefónico y al llegar al otro ordenador, interprete esa señal analógica y la vuelva a poner en digital para que mi conmutador lo entienda. Entonces, redes. Las comunicaciones pueden ser punto a punto, pueden ser a través de serie, pueden ser a través de anillo o a través de estrecha. Muy bien. ¿Cómo se llama ese aparatito? Alguno de ustedes lo ha usado. En realidad todavía lo usa, lo que pasa es que ahora le dan otro nombre. Se llama módem. ¿Ok? Entonces, ¿qué era el módem? Era un dispositivo, miren, que se interponía entre esta señal y esta señal. Entonces, ¿qué era? ¿De dónde viene la palabra módem? A ver, ¿qué significa módem? De modular puede ser. Muy bien, modular, demodular. Y se corta la palabra y entonces uno dice modem, modular, demodular. Entonces a partir de eso aparece, perdón, la palabra modem. Es un aparato que hace esto, miren, como si fuera esta comunicación, lo mismo que nos pasaba con el habla. Esto sería el conmutador, o sea, la computadora, aparece un aparatito chiquito que lo que va a hacer es tomar esa señal digital y transformarla en analógica. Y por el otro lado tengo la línea de cobre, que voy a tener acá, y este otro lado tiene que haber otro aparatito de esto. Entonces uno que dice, tengo esto y lo vuelvo a poner acá. Entonces, ¿qué hago? Todo esto lo corro del lugar y esto lo pongo acá. Acá que va a venir ceros y unos. Entonces, cuando esto envía hacia allá, recibe el módem ceros y unos y los transforma en esta señal.